Vamos a dar inicio al capítulo denominado Infecciones del sistema nervioso. En esta primera sesión vamos a revisar aquellas infecciones que son causadas por bacterias. En la siguiente sesión revisaremos las infecciones del sistema nervioso que son causadas por hongos y por virus. Los patógenos que vamos a revisar en esta oportunidad son 4 bacterias. En primer lugar, Neisseria meningitidis. En segundo lugar, Streptococcus agalactiae. En tercer lugar, Listeria monocytogenes. Y en cuarto lugar, Clostridium tetani. Vamos a revisar este caso clínico cuyo objetivo es que el caso nos brinde un panorama respecto a las condiciones clínicas que puede presentar un paciente cuando se ha infectado con los patógenos que vamos a estudiar. El objetivo de estos casos clínicos es que podamos enterarnos desde ya cómo son las manifestaciones clínicas más frecuentes que nos puedan permitir arribar a un diagnóstico y a partir de ahí establecer un tratamiento como futuros médicos, ¿no? Un tratamiento para el paciente. Entonces veamos este caso clínico que nos indica lo siguiente. Se trata de un joven de 20 años, estudiante universitario, trasladado al servicio de urgencias a principios de enero con un cuadro de 12 horas de duración consistente en fiebre alta, escalofríos y cefalea intensa. Son estas características resaltadas de color rojo las que les pido que puedan considerar de manera especial, porque son estos detalles, los que están pintados de color diferente, que nos van a dar indicios de cuál podría ser el cuadro frente al cual nos estamos enfrentando. Entonces, fiebre alta, escalofríos y cefalea intensa. Al poco de su estancia en urgencia presenta 2 episodios de vómito, se muestra confuso, muy agitado. Se muestra confuso, vean ustedes, quiere decir que quizá pueda haber afectación del sistema nervioso. Es ingresado al hospital y en las 2 primeras horas desarrolla lesiones cutáneas purpúricas. Otro dato importante, lesiones cutáneas purpúricas. Por lo demás, antes de este episodio se encontraba en buen estado de salud. En el lado derecho vemos algunas características también importantes a considerar. Una presión arterial disminuida, ¿verdad? De 71,54. Vemos arriba también la temperatura de 39,9, fiebre elevada. Y además otras características como rigidez de nuca. Este es otro dato importante que lo vamos a revisar en las siguientes láminas. ¿Por qué es importante cuando una persona tiene una condición relacionada al sistema nervioso central? Y el exantema purpúrico también otro dato a tomar en cuenta. En esta lámina observamos en el lado izquierdo una serie de posibles patógenos que pueden causar el cuadro clínico que hemos revisado anteriormente. Un cuadro clínico puede ser causado en realidad por distintos patógenos, que pueden ser bacterias, hongos, virus, que vamos a ir estudiando, inclusive parásitos. Pero si hablamos del cuadro clínico que acabamos de revisar, tenemos a algunas potenciales especies bacterianas que pueden ser las causantes: Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae. Entonces, ante un cuadro clínico tenemos varias opciones. De esas varias opciones debemos ir considerando algunos datos específicos que nos ayuden a arribar a cuál es el posible agente causante para que a partir de ahí un médico pueda instaurar el tratamiento que se requiere para la recuperación del paciente. Entonces vemos aquí en este cuadro de la izquierda algunos criterios que nos pueden ayudar a arribar a esa conclusión de cuál es el patógeno causante. Nos dice el autor que hay pocos microorganismos asociados al síndrome de la meningitis aguda. La edad del paciente es importante para determinar el agente causante más probable, y en este caso los más probables son 2: Streptococcus pneumoniae o Neisseria meningitidis. Y el exantema purpúrico que nos mencionaban en el caso clínico, ese exantema es muy característico de uno de ellos. Ya vamos a verlo a continuación. Otras opciones son la fiebre de las montañas rocosas, que también pueden producir un cuadro clínico muy similar, pero las otras causas en la lista, las otras bacterias también no suelen presentarse con este exantema purpúrico. Entonces vemos que un punto muy importante de los distintos síntomas presentados por el paciente eran exantema purpúrico
Y podríamos sumarle también la rigidez de la nuca. Cuando hablamos de rigidez de la nuca, hablamos claramente de que puede haber un compromiso del sistema nervioso central. Rigidez de la nuca, exantema purpúrico nos van a hacer pensar en el patógeno que vamos a estudiar a continuación. ¿Qué sucedió con este paciente? Se procedió a extraer muestras de sangre para el hemocultivo y del líquido cefalorraquídeo y se instauró un tratamiento antibiótico empírico con dosis altas de cefotaxima y vancomicina intravenosas. Cuando se analizó el líquido cefalorraquídeo, se obtuvieron resultados de leucocitos de 1200 por microlitro, ¿no? Con algunos niveles de proteínas, de glucosa, pero vean ustedes, en la tinción de Gram de líquido cefalorraquídeo se observaron numerosos polimorfonucleares, pero algo muy importante, diplococos Gram negativos. Vieron en el microscopio esa tinción de Gram de líquido cefalorraquídeo y ¿qué vieron? Vieron diplococos. De la lista de la izquierda, ¿cuáles son diplococos? Señores, fundamentalmente estamos hablando de Neisseria meningitidis que tiene posibilidad de causar un cuadro como el que hemos mencionado hace unos instantes, rigidez de la nuca, exantema purpúrico. Entonces, en los hemocultivos y los cultivos de líquido cefalorraquídeo, ¿qué creció? Creció un aislado significativo con las mismas características morfológicas que en la tinción de Gram y se confirmaba el patógeno que vamos a estudiar a continuación. Entonces, la bacteria que es causante del cuadro que hemos revisado es la Neisseria meningitidis. Y como vemos en la imagen, se trata efectivamente de un diplococo. Un diplococo precisamente por su forma. Son dos cocos, son dos bacterias con forma de coco que se unen y al ser dos reciben el nombre de diplococo. De la misma manera, posteriormente revisaremos otras bacterias que tienen formas de cocos y que al reunirse adquieren también distintos nombres. Si se reúnen en forma de racimo de uvas, se denominarán estafilococos. Si se reúnen estos cocos en forma de cadenas alargadas, recibirán el nombre de estreptococos. Y así, dependiendo de la forma que puedan o la forma con la que puedan presentarse, van a presentar diferentes nombres. En este caso, la Neisseria meningitidis es un diplococo de la misma manera como lo vemos en la imagen. La pregunta es, ¿será el único diplococo? En realidad no. Y más adelante, también en las siguientes sesiones, vamos a revisar a otros diplococos que, es más, también pertenecen al género de la Neisseria, pero vamos a ver más adelante que existen otras Neisserias diplococos, pero que corresponden a otras especies, ¿no? Corresponden al género Neisseria, pero en este caso tenemos a la Neisseria meningitidis y más adelante abordaremos a otras Neisserias como la Neisseria gonorrhoeae, que también es un diplococo. Vemos en esta lámina algunas células del endotelio cerebral humano. Y aquí nos podemos preguntar, ¿qué hacen estas bacterias marcadas con las flechas en la imagen? Al lado izquierdo, Escherichia coli, al lado derecho, Neisseria meningitidis, marcados por esas flechas, y si vemos a Neisseria meningitidis inclusive está mucho más agrupado, mucho más conglomerado, ¿correcto? Pero, ¿cómo es que llegaron entonces esas bacterias a ese nivel? Si se supone que el sistema nervioso central es un lugar o es una región de nuestro organismo que está sumamente protegida. ¿Quién protege al sistema nervioso central, señores? O al nivel encefálico, a nivel cerebral, ¿quién nos protege? La barrera hematoencefálica. Recordarán ustedes sus conocimientos de anatomía. Tenemos a la barrera hematoencefálica que protege, es una protección que no permite el paso de muchos patógenos a nivel cerebral, que no permite el paso de muchas sustancias tóxicas a nivel cerebral, que no permite el paso de fármacos a nivel cerebral. Imagínense ustedes que fármacos, sustancias tóxicas, patógenos puedan atravesar fácilmente esa barrera y llegar a nivel cerebral. Eso no sucede, ¿verdad? Pero hay algunos pocos patógenos, como Neisseria meningitidis, por ejemplo, que sí llegan. ¿Cómo es que llegan? Tienen la capacidad de atravesar precisamente esa barrera hematoencefálica a través de tres mecanismos fundamentalmente, que ya los vamos a revisar luego
poco a poco, en detalle, pero son tres fundamentalmente, o a través de tres vías: la vía transcelular, la vía paracelular y un tercer mecanismo que les invito a revisar, que es el mecanismo de caballo de Troya. Tres vías: la vía transcelular o transcistosis, la vía paracelular o parasitosis y la vía conocida como mecanismo de caballo de Troya. ¿Cómo es que a través del torrente sanguíneo van a llegar las bacterias a ese nivel y cómo es que esas bacterias van a poder atravesar esa barrera que no debería ser fácilmente atravesable y llegar finalmente a asentarse en estas células cerebrales humanas? Veíamos entonces en la lámina anterior que la bacteria Neisseria meningitidis llega a nivel del sistema nervioso central y vemos cómo logra asentarse en las células del endotelio cerebral. ¿Qué enfermedad va a causar Neisseria meningitidis? Va a causar la meningitis bacteriana. Y si causa la meningitis bacteriana, ¿qué estructura se va a ver afectada? Las meninges. Se van a ver afectadas las meninges, una inflamación de las meninges, ¿no? Recuerden ustedes que podríamos afirmar que todo lo que termina en itis es una inflamación. Meningitis, inflamación de las meninges. ¿Y por quién está conformada las meninges? Las meninges está conformada por tres estructuras. Como vemos en el cuadro de abajo a la izquierda, las meninges están conformadas fundamentalmente por estas tres estructuras que están subrayadas de color rojo. De afuera hacia adentro, encontramos que en la parte más externa está la dura madre, ¿no? Subrayada de color rojo. Al medio, ¿quién está? En la capa intermedia tenemos a la aracnoides. Está al medio. Y en la parte más interna tenemos a la pía madre, ¿no? Entonces tenemos un orden de afuera hacia adentro: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Ellas tres conforman las meninges. Cuando nos infectamos con Neisseria meningitidis, que llega al sistema nervioso central después de haber atravesado la barrera hematoencefálica, ¿qué se va a producir? La meningitis bacteriana, causada por Neisseria meningitidis. Entonces tengamos, estimados alumnos, siempre cuando estudiemos alguna condición clínica, tengamos como, es una sugerencia, la precaución de recordar las consideraciones anatómicas de esa condición clínica que se va a producir tras una infección por un patógeno. Neisseria meningitidis o meningococo, estimados alumnos, es una bacteria que va a producir la meningitis bacteriana, ¿no? La inflamación de las meninges, esta infección a nivel del sistema nervioso central. Pero antes de llegar a ese nivel, ocurre primero la entrada de la bacteria en nuestro organismo. Esta es una bacteria que primero va a colonizar la nasofaringe. La nasofaringe va a ser colonizada por esta bacteria y esta bacteria se va a adherir a las células de la nasofaringe. A partir de ahí, claro, luego puede internalizarse en nuestro organismo a través del torrente sanguíneo y a través del torrente sanguíneo diseminarse hasta llegar inclusive al sistema nervioso central para causar la meningitis bacteriana. Pero cuando está adherida la bacteria a las células de la nasofaringe o cuando está adherida la bacteria a las células endoteliales cerebrales, va a necesitar evidentemente algunos componentes para ejecutar esa adhesión. ¿Cómo se llamarán esos componentes para que la bacteria se pueda adherir? Se llamarán adhesinas. Son componentes que le sirven a la bacteria para adherirse, porque si no se adhiere ahí, por ejemplo en la nasofaringe, puede ser expulsada tranquilamente a través del proceso de respiración, ¿correcto? A través del moco, pero esta bacteria se queda ahí pegada, colonizando la nasofaringe. ¿Cómo se queda pegada? Gracias a estas estructuras que le permiten adherirse, principalmente el pili tipo 4, tenemos ahí a otras proteínas como la adhesina de Neisseria A o NAT-A, tenemos a estas proteínas de adhesión y penetración APP, entonces son estructuras que le sirven a la bacteria para agarrarse, primero para colonizar la nasofaringe y luego para viajar a través del torrente sanguíneo y llegar y adherirse al endotelio cerebral, y ahí pueden causar evidentemente ya los procesos inflamatorios propios de la meningitis bacteriana.
Entonces ya vamos adentrándonos en la importancia de aquellas estructuras que se encuentran en la membrana externa de Neisseria meningitidis y cuál es la importancia que tienen en cuanto a la relación con los receptores y la adhesión a dichos receptores en las células del huésped, pero también cuál es la importancia que tienen en cuanto a la evasión de la respuesta inmune. Eso en cuanto a las estructuras que se encuentran en la membrana externa. Pero vemos ya en esta imagen y vamos conociendo ya un poco más a la bacteria y decíamos que esta bacteria es un diplococo y vemos precisamente en el lado izquierdo a la Neisseria meningitidis que junta a dos cocos formando el diplococo con distintas estructuras también. Tenemos ya a la cápsula, tenemos al lipoligosacárido, a OPC o proteína de opacidad C, ¿no? Tenemos a estas proteínas que mencionábamos también hace algunas láminas, la NHHA, al pili tipo 4, etcétera, ¿no? Pero vemos predominantemente que existe una cápsula que rodea la Neisseria meningitidis o meningococo. Y esa es una gran diferencia si la comparamos con la Neisseria gonorrhoeae o gonococo, porque vamos a ver que Neisseria gonorrhoeae o gonococo también va a presentar prácticamente las mismas estructuras. Tiene el pili, tiene la proteína de opacidad A, tiene el lipo-oligosacárido, etcétera, pero la diferencia con el meningococo es que el gonococo no presenta la cápsula. Entonces, esto también nos permite inferir que cuál de las dos bacterias va a tener mucho más protección frente a el sistema inmune, frente a las condiciones ambientales, frente a posibles fármacos en alguna estrategia terapéutica farmacológica. Sin lugar a dudas será la Neisseria meningitidis, porque si bien es cierto se parece mucho con la Neisseria gonorrhoeae, pero Neisseria meningitidis va a tener adicionalmente una cápsula que le va a conferir protección no solamente contra el sistema inmune, sino contra posibles terapias farmacológicas, ¿no? Entonces vemos en esta lámina muy interesante que nos permite diferenciar entre el meningococo y el gonococo. Esta lámina es muy interesante porque nos muestra cómo adquirimos el meningococo. En primer lugar, el meningococo se adquiere por la vía aérea. Pero una vez que lo adquirimos por la vía aérea, la bacteria se va a asentar, se va a establecer de manera comensal, de manera inofensiva. ¿En dónde? En la nasofaringe. Y ahí se puede quedar por mucho tiempo, en la nasofaringe. Adherida, ¿verdad? Recuerden a las adhesinas de las cuales hablábamos. Y se puede quedar ahí de manera inofensiva hasta que llega un momento en el cual esa bacteria, por disminución de nuestro sistema inmune, por ejemplo, entre muchos otros motivos, puede atravesar el epitelio de la nasofaringe, vean ustedes el cuadrito con la letra C, puede atravesar esas células epiteliales e ingresar al torrente sanguíneo para viajar a través de la sangre a distintos órganos, puede causar en el camino esos exantemas purpúricos que veíamos, ya vamos a ver por qué se producen esos exantemas purpúricos, y puede llegar inclusive al sistema nervioso central atravesando la barrera hematoencefálica y establecerse en las meninges para causar la meningitis bacteriana. Pero vean ustedes qué interesante esta imagen, ¿no? Les decía hace unos instantes que pudieran ustedes ir revisando la diferencia entre el transporte paracelular, el transporte transcelular y el mecanismo de caballo de Troya, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo van a haber algunos momentos en los cuales esta bacteria va a poder atravesar estas células del epitelio de la nasofaringe y poder internalizarse en el torrente sanguíneo. Entonces, vemos cómo Neisseria meningitidis es una bacteria que puede causar graves problemas, complicaciones, eh, más aún si llega a nivel del sistema nervioso central causando la meningitis bacteriana, pero también es una bacteria que puede sobrevivir por mucho tiempo como comensal.
de manera inofensiva, de manera comensal, en la nasofaringe. Y es así que nos dice este autor que Neisseria meningitidis crece en el moco de la nasofaringe y puede permanecer ahí por mucho tiempo, inclusive puede nutrirse ahí, e inclusive desde ahí puede transferirse o puede transmitirse hacia otras personas por la vía aérea. Entonces, pueden sobrevivir ahí los meningococos gracias a distintas características que tienen, estructurales, por ejemplo, como la cápsula que le va a conferir protección contra el sistema inmune, el lipo-oligosacárido que también le va a conferir protección, u que capturan nutrientes, otros factores que capturan nutrientes, si es que no hace uso, como veíamos en la lámina anterior, de los neutrófilos que le pueden proteger, pero además de protegerle, le pueden permitir nutrirse por buen tiempo estando protegido dentro de los neutrófilos. Pero por una razón desconocida, nos dice el autor, y generalmente se debe al deterioro del sistema inmune, pero el autor nos dice por una razón desconocida, los meningococos cruzan la barrera o la capa epitelial y entran al torrente sanguíneo donde las bacterias se adhieren a la pared vascular. Entonces, estas bacterias cuando están adheridas proliferan e inducen una señalización activa que conduce a una mejor adhesión, pero también al rompimiento o a la ruptura o a la apertura de la barrera vascular, produciéndose así la fuga vascular, pero también la trombosis masiva en los vasos sanguíneos. Y esto es importante porque esta trombosis masiva es la que se va a ver reflejada en signos y síntomas como el exantema que recordemos presentaba el paciente del caso clínico que leíamos al inicio. El paciente presentaba exantema purpúrico en las extremidades inferiores y este exantema purpúrico en cualquiera de las extremidades en realidad va a deberse a este rompimiento o este deterioro vascular con trombosis masiva, ¿no? Y es esto que se va a ver reflejado como esas coloraciones violáceas o de color púrpura en las extremidades, y el motivo es este, ¿no? La trombosis a nivel vascular. Aquí esta lámina es muy interesante porque nos muestra cómo es esa interacción entre la bacteria Neisseria meningitidis cuando llega a estar cerca de una célula endotelial. ¿Qué sucede aquí? Vean ustedes el cuadro A en la parte izquierda superior. Nos muestra cómo la bacteria se adhiere a las células endoteliales a través de una interacción entre el pili tipo 4 y este complejo formado por CD147 y el receptor adrenérgico beta 2. Entonces hay un primer contacto, tiene que haber un primer contacto, ¿correcto? ¿Entre quiénes? El pili tipo 4 de la bacteria y el complejo CD147 y el receptor adrenérgico beta 2 de la célula endotelial. ¿Qué sucede después? Vámonos a la parte B. Después de que se ha iniciado esta adhesión y se ha activado el receptor CD147 y el receptor adrenérgico beta 2 por el pili tipo 4, se recluta esrina y se polimeriza lactina. Esta señalización, señores, induce la reubicación de la proteína llamada caderina endotelial vascular y eso va a producir esta apertura entre célula endotelial y célula endotelial, ¿no? Entonces, además de todo eso, esa adhesión de la cual hemos hablado anteriormente también va a inducir la activación de una sustancia llamada metaloproteinasa de matriz 8, que ven ustedes con las siglas MMP8. ¿Qué sucede esto? También va a coadyuvar a esa apertura proteolítica de un componente de unión estrecha llamada ocludina. Entonces, estas proteínas que estamos mencionando, la ocludina, la, la caderina, son proteínas
que ayudan a que dos células endoteliales se mantengan unidas, se mantengan adheridas. Pero cuando llega la bacteria y activa unas vías de señalización eh, como la metaloproteinasa 8, etcétera, esa unión estrecha se va a abrir. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Lo que va a suceder acá es que esa apertura va a permitir que la Neisseria meningitidis atraviese esa apertura utilizando ¿qué ruta? La ruta o la vía paracelular entre dos células, entre dos células. Recuerden ustedes las tres vías, la transcelular, la paracelular y caballo de Troya. En este caso, el mecanismo que hemos mencionado va a coadyuvar a que esta bacteria atraviese dos células por la vía paracelular. Y finalmente, en el cuadro C abajo, vemos que las interacciones iniciales promovidas por el pili tipo 4, vemos que en el lado izquierdo, que lo primero que interactúa es el pili tipo 4 de la bacteria y el complejo receptor que hemos mencionado de la célula endotelial. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que luego de que haya esa primera interacción, la Neisseria meningitidis va a establecer que sus demás receptores, que los vemos luego en el lado derecho del pili tipo 4, van a empezar a interactuar con sus correspondientes receptores en la célula endotelial. Y de esa manera se fija de manera ya potente la interacción entre las dos células. Pero ¿cuál es el más importante si queremos decirlo de alguna manera? El pili tipo 4, porque ese es el primero que interactúa. Características comunes y diferentes en las vías de señalización inducidas por la unión meningocócica a las células epiteliales y endoteliales. Entonces, este cuadro me pareció muy interesante y quería presentárselos porque nos muestra el autor de una manera bastante clara cuál es la diferencia, y me interesa que nos centremos básicamente en la información que está rodeada de color rojo, en el cuadro de color rojo. ¿Cuál es la diferencia entre cómo atraviesa la bacteria el epitelio nasofaríngeo y cómo atraviesa la bacteria el endotelio cerebral? Entonces vemos claramente que hay una diferencia importante, que la forma como atraviesa la bacteria el epitelio de la nasofaringe es a través de la vía transcelular, a través de la vía transcelular. Mientras que para atravesar el endotelio cerebral, la vía que utiliza la bacteria es la vía paracelular, es la vía paracelular. Y ahí estamos hablando de esa separación o de esa formación de espacios, como nos dice el texto, de esa formación de espacios entre las células, promoviéndose así el pase paracelular a través de esta barrera. Bien, entonces recordemos esta diferencia entre ambos tipos eh, de células, entre las células del epitelio nasofaríngeo y las células del endotelio cerebral. Entonces vemos en esta lámina un gráfico que nos muestra de manera mucho más amplia cómo es el recorrido de la bacteria desde que ingresa al organismo hasta que llega a niveles del sistema nervioso central. En primer lugar, tenemos que la transmisión entre persona a persona se produce por el intercambio de secreciones o gotitas o gotículas respiratorias y de la garganta cuando dos personas se encuentran cerca e intercambian estas gotitas o aerosoles. En segundo lugar, la bacteria obtiene acceso a la nasofaringe donde se adhiere a las mucosas del epitelio mucociliar y reside como un microorganismo comensal, un microorganismo inofensivo, hasta que las condiciones ambientales o inmunológicas sean adecuadas para su diseminación. En tercer lugar, tenemos el cruce de la barrera epitelial de la mucosa por parte de la bacteria y se produce entonces la entrada de la bacteria al torrente sanguíneo, donde prolifera rápidamente, escapando de los efectores del sistema del complemento, del factor H, etcétera, que ya hemos revisado en láminas anteriores. Entonces, este evento causa sepsis y eventualmente, después de la
de atravesar la barrera hematoencefálica puede causar meningitis. Cuando hay afectación por parte de un meningococo, por parte de Neisseria meningitidis, son distintos los síndromes que pueden aparecer. Entonces tenemos que puede desarrollarse la meningitis meningocócica o meningitis bacteriana, que es la que ya hemos desarrollado en las láminas anteriores. Se puede desarrollar también una bacteriemia, ¿no? Una infección generalizada o diseminada meningocócica, una bacteriemia meningocócica, la meningococcemia, ¿no? En donde tenemos la aparición del púrpura fulminante, ¿no? Recordemos que debido a la acción que tiene la bacteria a nivel vascular, puede haber destrucción del tejido vascular y puede haber eh, formación de trombos que se van a ver traducidos en los signos que revisábamos en el caso clínico al inicio, el exantema purpúrico, ¿no? Entonces se puede producir también meningococcemia. Pero además de esto, pueden haber infecciones del tracto respiratorio por Neisseria meningitidis, por meningococo, como neumonía, epiglotitis, etcétera, ¿no? E infecciones focales, como conjuntivitis, artritis séptica y evidentemente también ya a largo plazo se puede desarrollar la meningococcemia crónica. Vemos aquí la representación o una figura con petequias y púrpura en el miembro inferior izquierdo en un caso de septicemia, ¿no? Entonces vean estas formaciones purpúricas que son características también de Neisseria meningitidis. Y si bien es cierto, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la aparición de estos signos y síntomas en las extremidades con la enfermedad del sistema nervioso central? Claro que tiene que ver, porque recordemos que en Neisseria meningitidis, que se aloja inicialmente en la nasofaringe y que debido a algunas condiciones puede ingresar al torrente sanguíneo para llegar al sistema nervioso central y causar meningitis, en ese recorrido, mientras va circulando por el torrente sanguíneo, es que la vasculatura puede verse afectada también por la Neisseria meningitidis. Puede producirse trombos, puede producirse ruptura vascular, fuga capilar, fuga vascular, produciéndose este tipo de cuadros, ¿no? Como el exantema purpúrico en el caso clínico inicial, o como estas petequias y púrpura en el miembro inferior izquierdo, ¿no? En un paciente. Vemos un cuadro mucho más grave que corresponde a la púrpura fulminante en el miembro inferior, en una de las extremidades inferiores, en un paciente que presenta septicemia meningocócica, ¿no? Septicemia meningocócica por Neisseria meningitidis. Pero ya hemos visto de alguna manera cuál es el fundamento o por qué es que aparece este tipo de cuadros a nivel cutáneo y principalmente a nivel de las extremidades superiores o inferiores. Pero dentro de todos los países, desde el punto de vista epidemiológico, ustedes van a escuchar de manera frecuente o de manera especial al famoso cinturón de la meningitis. ¿Cuál es el famoso cinturón de la meningitis? Es el que está con un rectángulo en la zona del continente africano, ¿no? En la zona subsahariana del continente africano. Se conoce a esta zona como el cinturón de la meningitis debido a su amplia o amplio número de casos, elevado número de casos, con los serogrupos que vemos pues precisamente, ¿no? El serogrupo A, C, W, X, y esta zona es fundamentalmente conocida como el cinturón de la meningitis en el África subsahariana. Veamos entonces el siguiente caso clínico para conocer a la siguiente bacteria que vamos a estudiar. El caso clínico nos indica que se trata de un varón lactante de 3 semanas de nacido y es trasladado a emergencia con un cuadro de 24 horas de fiebre, rechazo del alimento, irritabilidad y sufrió un episodio convulsivo que ocurrió en los instantes previos antes del ingreso a emergencia. Se trata de un nacido prematuro, nació a las 32 semanas,
por parto vaginal normal, con un peso muy bajo, 1,49 gramos, 1,49 kilos, y tenemos algunos datos del examen físico, ¿no es cierto? La temperatura, presenta fiebre, la presión arterial es de 90/42, y en cuanto a la exploración física se nos indica que está irritable, ¿verdad? Pero un dato importante, rigidez de nuca. Y ya decíamos que cuando se presenta la rigidez de nuca ya nos debe orientar a pensar a que hay afectación del sistema nervioso. Y más aún si se presenta irritable, ¿verdad? Entonces, recordemos estos signos importantes, especialmente los que están resaltados de color rojo. ¿Cuáles son los posibles cuadros que pueden estar presentándose? ¿No? Podemos estar hablando de una meningitis bacteriana, y si fuera meningitis bacteriana, pues son distintos los candidatos a causar esta enfermedad. Tenemos a Escherichia coli, a Streptococcus agalactiae, a Listeria monocytogenes, etcétera, la misma Neisseria meningitidis, etcétera. Pero también podría ser un cuadro viral, una meningitis viral por parte de o causada por el virus de herpes simple tipo 2, el virus de la varicela zoster o algún enterovirus, ¿verdad? Entonces son distintas probabilidades, ¿no? La idea de que vayamos leyendo estos casos al inicio de cada bacteria es que sepamos que, para empezar, un cuadro puede ser causado por distintos candidatos patógenos, pero lo importante va a ser que lo importante será que podamos tener la capacidad de, en función a ciertos datos específicos, ir diferenciando, por eso se denomina diagnóstico diferencial, ir descartando distintos patógenos hasta quedarnos con algunos pocos candidatos que obviamente puedan ser confirmados en análisis de laboratorio, en cultivos microbiológicos, etc. Entonces, ¿qué nos indica como criterio el autor? ¿Qué criterios debemos considerar? En menores de un mes existen pocas causas frecuentes de meningitis, ¿no? En niños de esa edad ya es muy raro que haya meningitis. Escherichia coli, Streptococcus agalactiae y Streptococcus pneumoniae son los más habituales en lactantes. El resto son más frecuentes en adultos, ¿no? Como Neisseria, Listeria, etc. Las causas virales también son infrecuentes, ¿no? Entonces ya vamos descartando quizá las causas virales, ¿no? Primero deberíamos centrarnos en las causas bacterianas, y de todas las bacterias, cuáles son las que son más frecuentes en niños tan pequeños o en bebés tan pequeños, ¿no? Como en este caso. Entonces nos dice que las causas virales también son infrecuentes, y en la sepsis no son típicas las convulsiones. Este paciente sí presentó convulsiones, aunque sepsis es más habitual que la meningitis. Otras infecciones congénitas no se manifiestan con tal gravedad, como en el caso que estamos revisando. Entonces, ¿qué sucedió con el paciente? Fue hospitalizado, se procedió a tomar una muestra de sangre, así como a la práctica de una punción lumbar para obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo, o el análisis de esta muestra, suministró los siguientes datos: el leucocitos, polimorfonucleares en un 89%, proteínas, pero lo importante es que en la tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo se observaron cocos Gram positivos en cadenas. Cocos Gram positivos en cadenas. Ya no estamos hablando de dos cocos o diplococos. Se observaron cocos Gram positivos en cadenas. Si estamos hablando de cocos distribuidos en forma de cadenas, ¿de qué estamos hablando, señores? Estamos hablando de estreptococos. Entonces se instauró un tratamiento empírico con ampicilina, gentamicina, hasta conocer los resultados definitivos del cultivo. Los hemocultivos y el cultivo de líquido cefalorraquídeo revelaron el diagnóstico final, ¿no? Que se trataba efectivamente de estreptococo. ¿Qué es estreptococo? Estreptococo agalactiae. Entonces vemos la disposición de estos cocos en forma de cadenas, y ese es el motivo por el cual reciben el nombre de estreptococos, ¿no? El género Streptococcus, y en este caso vamos a conversar sobre la especie Agalactiae. Vemos entonces en esta lámina la estrecha relación que hay entre las mujeres embarazadas y los niños recién nacidos, y es que existe la posibilidad de que una mujer embarazada, cuando da a luz, pueda transmitir esta bacteria al
al niño recién nacido durante el proceso de parto vaginal. Entonces, Streptococcus agalactiae o Streptococo del grupo B o por sus siglas en inglés GBS se constituye de esta manera en una de las principales causas de infecciones neonatales, porque puede ser transmitido de madre a niño. Entonces, vamos teniendo claro que esta bacteria coloniza en primer lugar el tracto vaginal de una mujer, y cuando esta persona se encuentra embarazada y da a luz vía vaginal, el recién nacido puede infectarse con esta bacteria que es el estreptococo del grupo B, ¿no? El estreptococo del grupo B o GBS o Streptococcus agalactiae, que recordemos es una bacteria gram positiva beta hemolítica, se constituye, decíamos, en una de las principales causas de infecciones neonatales. Este estreptococo coloniza los tractos gastrointestinal y genital inferior, y durante el embarazo los recién nacidos corren el riesgo de infección. Aunque la profilaxis con antibióticos o antibacterianos durante el parto, durante el trabajo de parto y antes inclusive del trabajo del parto ha disminuido la incidencia de infecciones neonatales de inicios tempranos por esta bacteria, en realidad estas medidas no previenen del todo la infección que puede ocurrir en la infección ascendente que puede ocurrir en etapas tempranas del embarazo, no necesariamente durante el trabajo de parto, sino también en las etapas tempranas del embarazo y provocar nacimientos prematuros o mortinatos o infecciones neonatales de inicio tardío. Entonces, la prevención de la infección por estreptococo del grupo B durante el embarazo es compleja y probablemente está influenciada por diferentes factores, incluida o incluidos, obviamente, los factores de patogenicidad de esta bacteria, los factores de virulencia de esta bacteria, los factores del huésped, el microbioma vaginal, la detección de falsos negativos y los cambios en la resistencia a los antibacterianos. Entonces, es importante que conozcamos cuáles son, en primer lugar, los factores virulentos de esta bacteria que le van a permitir establecerse en los lugares que hemos mencionado y que al establecerse ahí tiene la posibilidad de ser transmitido los, a los niños recién nacidos o antes de nacer. Vemos entonces en la imagen que la colonización vaginal por el estreptococo del grupo B aumenta el riesgo de infección durante el embarazo, ¿no? Porque se encuentra el feto, pero eh, en la, en la vía vaginal ya se encuentra el estreptococo del grupo B. Entonces, cuando el niño nace por esta vía, tiene la posibilidad de adquirir a esta bacteria y de infectarse con el Streptococcus galactiae. Este proceso implica el paso de bacterias desde la vagina hasta la invasión bacteriana de las membranas placentarias, y tenemos la imagen en el lado derecho, el corion y el amnios, a la cavidad amniótica y posteriormente al feto. Entonces el estreptococo del grupo B expresa una serie de factores de virulencia que promueven la colonización vaginal, la adhesión y la invasión de las células del huésped y para la activación o supresión de las respuestas inflamatorias. Estos factores que vamos a estudiar aumentan el riesgo de infección, la lesión en el feto o el parto prematuro. En este cuadro podemos observar los distintos mecanismos por los cuales la bacteria puede ingresar en el líquido cefalorraquídeo para producir meningitis bacteriana neonatal, ¿no? Si bien es cierto, la meningitis bacteriana neonatal es poco común, pero se asocia con una alta tasa de mortalidad
y morbilidad, ¿no? Entonces es poco probable que se presente, pero cuando se presenta hay elevadas probabilidades de desenlaces fatales. Entonces, el estreptococo del grupo B es la causa más frecuente de meningitis neonatal. ¿Y qué es lo que sucede? Después de unirse al endotelio de la microvasculatura cerebral y al plexo coroideo, las bacterias pueden ingresar al líquido cefalorraquídeo por varios mecanismos, que son tres en realidad, los que vemos en la imagen. Luego, los mediadores inflamatorios se liberan en el líquido cefalorraquídeo en presencia o en respuesta a la aparición o a la presencia de estos patógenos bacterianos, lo que resulta en meningitis y una mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿cuáles son esos tres mecanismos? En primer lugar, tenemos al movimiento transcelular o a la vía transcelular eh, para atravesar las células endoteliales, y ahí tenemos a GBS o Streptococcus del grupo B, también Escherichia coli es otra bacteria que hace uso de este mecanismo, en primer lugar. En segundo lugar tenemos a la vía paracelular, ¿no? Mediante la disrupción o la entrada por el medio de las uniones entre células endoteliales, y por otro lado tenemos al transporte a través de la barrera hematoencefálica dentro de los fagocitos. Es decir, el patógeno se esconde dentro de los fagocitos y atraviesa de esa manera, escondido en el fagocito, la barrera hematoencefálica. A ese mecanismo se le denomina caballo de Troya, ¿no? ¿Y quién lo utiliza? Por ejemplo, a la Listeria monocytogenes. En esta lámina se nos muestra de manera bastante gráfica las distintas estructuras que se encuentran en el sistema nervioso central. Por un lado, la meninges, por otro lado tenemos a la barrera hematoencefálica en el numeral 2, y en el numeral 3 tenemos a una tercera barrera que es la barrera hemato LCR o hemato líquido cefalorraquídeo, ¿no? O sangre líquido cefalorraquídeo. El hecho es que las bacterias que afectan al sistema nervioso central deben tener la capacidad de encontrar la manera como poder llegar y atravesar estas estructuras. Entonces, en la lámina se nos habla de un mecanismo adicional a los que ya hemos revisado, la vía transcelular, la vía paracelular. Tenemos a un mecanismo adicional que es el mecanismo de caballo de Troya, que básicamente consiste en la internalización de la bacteria dentro de el macrófago, y el macrófago, al circular en la sangre, va a contener escondida, entre comillas, al patógeno, y de esa manera el patógeno puede atravesar todas estas estructuras, porque estas barreras, de manera natural, serían una barrera para el patógeno si el patógeno se encuentra solo. Pero si el patógeno se encuentra en una célula propia del organismo como un macrófago, evidentemente las barreras van a permitir, entre comillas, el paso sin inconveniente de dicho macrófago. Pero dicho macrófago en su interior va a contener a la bacteria o al patógeno, y este es el mecanismo que se conoce como caballo de Troya, ¿no? Entonces, esta disrupción de la barrera hematoencefálica va a provocar la infiltración de las bacterias en el parénquima cerebral y la consiguiente infección del sistema nervioso central. Las microglías producen quimiosinas que atraen los monocitos circulantes, que posiblemente, decíamos, podrían ser aquellos que van a actuar como un caballo de Troya para la diseminación bacteriana. Por otro lado, las microglías producen citocinas y óxido nítrico como respuesta antibacteriana, que puede tener consecuencias más bien desfavorables, como la muerte neuronal. Entonces, llegan las bacterias dentro de los monocitos, las microglías van a reconocer esto, las microglías van a producir citocinas y óxido nítrico, y esa producción de citocinas y óxido nítrico va a dar como consecuencia la muerte neuronal. Podemos observar en esta lámina, estimados alumnos, un gráfico muy interesante
que nos presenta el autor Mitchell. Si bien es cierto, esta publicación es del año 2003, yo les invito a poder revisarla, ojalá en detalle, porque nos presentan las características más relevantes de Streptococcus agalactiae, pero también de otros streptococos que vamos a estudiar más adelante, como Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, etc. Pero respecto a este Streptococcus agalactiae o Streptococcus del grupo B, vean ustedes la estructura de diversos componentes que el autor nos presenta en esta imagen. Son varios, sí, cada uno de ellos con su respectiva importancia, pero les pido que nos centremos principalmente en los dos que están subrayados de color rojo. Son dos factores de virulencia que será importante que podamos conocerlos y recordarlos. En primer lugar, vean ustedes esta cápsula alrededor de la bacteria, una cápsula de polisacáridos. En realidad esta cápsula de polisacáridos es un importante factor de virulencia. ¿Por qué? Porque le va a permitir al patógeno evadir el sistema inmune, protegerse del sistema inmune, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, hay, si bien es cierto, una serie de proteínas de superficie que permiten la evasión de la respuesta inmune también, pero vean ustedes la segunda estructura subrayada de color rojo, la hemolicina CILE. Esta hemolicina es una toxina que interviene en la invasión y el daño tisular. Esta hemolicina toma este nombre CILE porque es el nombre del gen que va a codificar para la producción de esta toxina o de esta hemolicina. Y esta toxina, como buena toxina que es, se va a asociar con daños en las células epiteliales y endoteliales de los pulmones, en las células endoteliales cerebrales. Recuerden ustedes que estamos estudiando a una infección del sistema nervioso central. Entonces, recordemos estas dos principalmente, la cápsula que protege a la bacteria y la hemolicina que actúa como toxina que va a causar daño en las células que la bacteria va a infectar. Los signos clínicos de la meningitis neonatal pueden ser sutiles, pueden ser leves y pueden ser inespecíficos, como vemos que se presentan en la tabla, en esta lámina. Los signos de la meningitis, como las convulsiones, la irritabilidad, la aparición de una fontanela abultada en la cabeza y la rigidez de la nuca, suelen ser más bien hallazgos tardíos que se asocian con un mal pronóstico, con malos resultados. Entonces, vemos una variedad de signos clínicos que son inespecíficos y que es importante que los conozcamos, ¿no? La fiebre o hipotermia, la letargia, la irritabilidad, la hipotonía, apnea, bradicardia, hipotensión, convulsiones, rigidez de la nuca, ictericia, diarrea, etc. Pero básicamente, los signos propiamente meníngeos, como las convulsiones, la irritabilidad, la fontanela crecida o abultada y la rigidez de nuca, suelen ser hallazgos tardíos que más bien están asociados con un mal pronóstico. En esta lámina observamos que la meningitis de inicio temprano es la que se produce entre los 0 y los 6 días o durante la primera semana después del nacimiento del bebé. Y la de inicio tardío es la que se presenta después de la semana, entre los 7 hasta los 90 días inclusive. Y este autor, Brown, nos presenta cuál es el número de casos por cada una de estas dos estos dos tipos de meningitis. Y podemos apreciar claramente que a lo largo de los años, quien se presenta en mayor número de casos es la meningitis de inicio temprano. La meningitis de inicio temprano. Entonces, sabemos ya que el estreptococo del grupo B es la causa más frecuente de sepsis neonatal de inicio temprano en muchos países y es responsable de una importante tasa de morbilidad y mortalidad perinatal en todo el mundo.
¿no? Entonces, es responsable tanto de la meningitis neonatal por un lado, pero también de la sepsis neonatal, tanto de inicio temprano fundamentalmente, pero también de inicio tardío. Entonces, ya decíamos también sobre la discusión que hay sobre la importancia de la profilaxis con antibacterianos durante el parto y sin lugar a dudas es uno de los mayores esfuerzos que se hace para prevenir esta enfermedad de inicio temprano, ¿no? Sin embargo, no está del todo claro si las mujeres deben ser el objetivo en función de la presencia de factores de riesgo o si más bien debería realizarse la detección específica de esta bacteria en cada caso de embarazo. Pero sin lugar a dudas es una discusión que continúa, pero es importante que vayamos fijando cuáles son los conceptos más importantes y más relevantes, cómo es la transmisión de madre a niño, la posibilidad que también haya de transmitirse a través de la leche materna, también la presencia de la enfermedad en los primeros días, que se conoce como de inicio temprano, luego de la semana se conoce como inicio tardío, ¿no? Tanto para la meningitis como para la sepsis neonatal por estreptococo del grupo B. En esta lámina o en este cuadro vemos de una manera un poco más clara cuáles son las diferencias entre la enfermedad de inicio tardío y la enfermedad de inicio temprano. La de inicio temprano, ya decíamos, ocurre dentro de los primeros 7 días y la de inicio tardío puede ir desde los 7 hasta los 90 días, ¿no? Es más, la de inicio temprano puede ocurrir justo después de después del nacimiento, ¿no? Entre 1 y 8 horas inclusive, ¿no? Y es raro que ocurra más allá de estas 8 primeras horas. Si tenemos la enfermedad de inicio temprano, pues evidentemente se van a producir complicaciones tanto para la madre como para el niño, de manera más frecuente, pero si es de inicio tardío, las complicaciones para la madre van a ser mucho más raras, claro, porque ya si no ocurrieron complicaciones en el momento del parto o horas después del parto, ya es un poco difícil que ocurran esas complicaciones después de días, ¿no? Pero quien sí va a tener la enfermedad de inicio tardío va a ser el recién nacido. ¿En qué caso se presenta mayor fatalidad? No hay mucha diferencia entre ambos tipos de infección, pero relativamente hay un poco mayor hay un poco, el número es un poco mayor en el caso de las infecciones de inicio temprano. En cuanto a los signos que se presentan en cada una de ellas, en la enfermedad de inicio temprano tenemos signos respiratorios, tenemos irritabilidad, letargia, mientras que en la enfermedad de inicio tardío principalmente se va a presentar fiebre, pero también trastornos alimenticios. Y algo que sí podemos observar de manera importante es que eh, van a haber algunos casos en los que se va a desarrollar bacteriemias, neumonía, meningitis, claro que sí. Lo mismo en la enfermedad de inicio temprano como en la de inicio tardío, pero en la de inicio tardío además puede presentarse celulitis, artritis séptica, osteomielitis. Las tasas de colonización rectovaginal asintomática entre las mujeres embarazadas varían ampliamente en todo el mundo, como podemos observar en esta imagen, aunque la mayoría de las estimaciones se sitúan entre el 5 y el 30%, ¿no? Entonces, cada país tiene números diferentes, pero no por eso, si bien es cierto, estamos en una posición un poco más favorable, pero no por eso debemos dejar de conocer a este patógeno, porque, como decíamos, es poco probable que se presente una infección por este patógeno, pero cuando se presenta, las consecuencias en el neonato infectado pueden ser potencialmente mortales. Decíamos también que estreptococo del grupo B es una de las principales causas de
meningitis y de sepsis neonatal, pero neonatal. Si es que hablamos ya de personas adultas de 18 años en adelante, también vamos a encontrar que se pueden presentar casos. Sin embargo, una diferencia importante es la que vemos en la lámina, que la persona, mientras más edad tiene, mientras mayor es que va a tener mayor posibilidad de infectarse, de desarrollar la enfermedad y de una posible mortalidad a causa de esta enfermedad. Em, que hay mayor cantidad de casos en niños, sí, en neonatos, sí, pero esa parte no la estamos viendo en esta imagen. En la imagen vemos básicamente las edades adultas, de 18 en adelante, y de esas edades adultas, en donde menor cantidad de casos se presenta es entre los 18 y 34 años, pero conforme va aumentando ya la edad, es ahí en donde hay la posibilidad de desarrollar la enfermedad y también de que haya una mayor incidencia o una mayor tasa de mortalidad conforme va avanzando la edad, especialmente si se trata de personas de más de 85 años. Es la publicación de Rabe de marzo de 2019. El siguiente caso nos habla de una mujer de 64 años que es llevada al servicio de emergencia con un cuadro de 5 días de duración de fiebre, cefalea y confusión. Ya si es que hablamos de confusión, eso nos lleva a pensar en una posible afectación del sistema nervioso central, ¿no? Así como cuando hablábamos de la rigidez de nuca, en este caso la confusión puede ser una clave para pensar en que hay una afectación o una infección del sistema nervioso central. Entonces, esta persona presentaba antecedentes de diarrea durante 2 días, que se resolvió unos cuantos días antes de los síntomas actuales, presenta antecedentes de artritis reumatoide, por lo que había estado tomando prednisona a diario durante los últimos meses. Esto también es importante. ¿Y por qué? La prednisona es un fármaco corticoide que en las terapias crónicas, si se toma durante meses, tiene la posibilidad, dependiendo de la dosificación y del sistema inmune del paciente, tiene la posibilidad de comprometer y deprimir el sistema inmune. Entonces, dígame o no si es que no es posible o si es que no es factible pensar en que esta farmacoterapia haya tenido alguna o algo que ver en la susceptibilidad de esta persona a contraer la infección que está presentando o de la cual vamos a hablar, ¿no? Entonces, es por eso que es importante que pongamos en contexto cada caso clínico que nos va a ayudar a entender un poco mejor la infección, la patogenia y el curso de la enfermedad por cada patógeno que estamos estudiando. A la persona se le desarrolló una tomografía computarizada de cráneo y en una resonancia magnética cerebral se observó engrosamiento meningeo, ¿no? Meningitis, inflamación de las meninges. Al examen físico se determina que no revela rigidez de nuca, no presenta rigidez de nuca, ni déficits neurológicos focales, ¿no? Pero sí llama la atención que presenta confusión, engrosamiento de las meninges y que también haya estado tomando corticoides para el dolor de la artritis reumatoide durante buen tiempo. Entonces, ¿cuáles son los posibles patógenos o cuáles son las posibles causas del cuadro que estamos revisando? Puede tratarse de una meningitis bacteriana, ¿no? Por Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis. Puede tratarse también, señores, de un cuadro de encefalitis. Entonces ahí cabe preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre la meningitis y la encefalitis? O podría también tratarse de una meningitis viral, por ejemplo, a causa de los enterovirus, ¿no? Entonces, ¿qué nos presenta como criterios el autor? Nos dice que los patógenos más frecuentes en la meningitis del adulto son diferentes a neonatos, aunque Listeria es común a ambos, Listeria monocytogenes. Si bien Streptococcus pneumoniae es el agente más frecuente en el conjunto de todos los segmentos de edad de adultos, Listeria es también uno de los más frecuentes, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, y es ahí lo que conversábamos en la lámina anterior. ¿Qué tanta importancia puede tener el hecho de que la paciente haya estado en tratamiento inmunosupresor
que si bien es cierto, no se buscaba la inmunosupresión, pero el hecho de que haya estado tomando corticoides implica de manera secundaria que el paciente o la paciente haya visto afectada de manera importante el sistema inmunológico, porque el tratamiento era para el tratamiento de la artritis, pero de manera secundaria puede derivarse en una inmunosupresión. Entonces, por eso nos dice que listeria es también uno de los más frecuentes, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos y en mayores de 50 años más aún. Si existe alteración del estado mental, y esto también lo mencionábamos, siempre debe considerarse, señores, encefalitis. Debe considerarse encefalitis. No solamente meningitis, sino también encefalitis. La meningitis aséptica, que es la meningitis viral, también es bastante frecuente, pero es autolimitada y suele ser un diagnóstico de exclusión. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con esta paciente? Se realizó una extracción de sangre y se practicó punción lumbar para obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Se instauró tratamiento empírico con vancomicina, básicamente, que es un antibacteriano, porque todavía no se tenían los resultados de estos cultivos, entonces se establece un tratamiento empírico para intentar controlar la enfermedad mientras tanto, sospechando obviamente que se trata de una bacteria, mientras tanto se determina cuál es específicamente esa bacteria para establecer el tratamiento ya específico para ese patógeno. Entonces, el estudio del líquido cefalorraquídeo arrojó algunos valores de leucocitos, polimorfonucleares, etc. Y en la tinción de Gram de líquido cefalorraquídeo se observó una cantidad moderada de polimorfonucleares, pero no de microorganismos. Y en el cultivo del líquido cefalorraquídeo y en los hemocultivos crece un patógeno bacteriano de manera significativa. ¿De qué patógeno bacteriano se trataba? Se trataba de Listeria monocitogenes. Listeria monocitogenes es una bacteria que vive en el medio ambiente, pero sobre todo en el suelo, como saprófito. La Listeria monocitogenes vive en el suelo como saprófito y es capaz de hacer la transición a patógeno una vez que es ingerido por los humanos. Entonces, ya hemos estudiado a Neisseria meningitis, ya hemos estudiado a Streptococcus agalactiae, que tienen distintas vías de transmisión, ¿correcto? Y es distinta porque en este caso Listeria tiene una otra vía de transmisión. ¿Cómo es esa vía de transmisión? Es a través de los alimentos contaminados. Entonces, Listeria monocitogenes es capaz de establecerse como patógeno en el humano después de que el humano ha ingerido alimentos contaminados y de esa manera la bacteria ingresa en el organismo de la persona. Llega a nivel del tracto gastrointestinal y es ahí en donde la bacteria va a empezar a trasladarse de célula a célula gracias también a una serie de factores de virulencia que vamos a revisar, ¿no? Que también la vemos en la imagen. Las internalinas, la internalina A, la internalina B, algunas toxinas como la listeriolicina, ¿no? Que la vemos bajo las siglas LLO. Otro factor de virulencia importante son los filamentos de actina A, que le van a permitir trasladarse de célula a célula como si fuera un chorro a propulsión, ¿verdad? Entonces, es una bacteria sumamente importante también de estudiar y sumamente interesante de que la podamos conocer. Pero se transmite de esa manera, la vamos a adquirir de esa manera, por la ingestión de alimentos o de agua contaminada o mal preparada o mal cocinada. La enfermedad producida por Listeria monocitogenes es la listeriosis. Esta enfermedad es causada por la bacteria Listeria, que es una bacteria gram positiva, ya lo decíamos, agente causante de la listeriosis, y es una infección grave transmitida por los alimentos. Pero además de eso es importante que notemos, como vemos en la imagen, que las mujeres embarazadas corren el riesgo de contraer listeriosis, que potencialmente puede provocar un aborto espontáneo, puede provocar muerte fetal, puede provocar un parto prematuro e infecciones neonatales congénitas. Y es importante porque mientras también otras infecciones bacterianas sistémicas pueden producir resultados adversos en el embarazo, con frecuencias comparables,
En el caso de la Listeria monocitogenes, esta bacteria tiene una notoriedad particular porque las complicaciones fetales ocurren en gran medida en ausencia de una enfermedad manifiesta en la madre, lo que evidentemente va a retrasar la intervención médica. En esta lámina podemos observar cómo es el recorrido y la fisiopatología o a causa de Listeria monocitogenes, ¿no? Y cómo es que ingresa a través de los alimentos contaminados. La bacteria cruza la barrera epitelial del intestino. Una vez que llega a nivel intestinal, cruza la barrera epitelial y se transloca a los ganglios linfáticos mesentéricos y alcanza sus órganos diana primarios, es decir, el hígado y el vaso. Allí se establecen focos infecciosos que en un individuo inmunocompetente son eliminados eficientemente por la inmunidad celular. Es decir, podemos infectarnos y luego el sistema inmune puede eliminar a ese nivel la infección. Pero en personas adultas sin condiciones predisponentes, entonces, el proceso es en gran parte subclínico, porque no hay condiciones predisponentes, porque el sistema inmune se encuentra sumamente competente, entonces el proceso puede ser subclínico y, y se puede eliminar la bacteria sin ningún inconveniente. Pero también en esta población en la cual hay afectación del sistema inmune o si la exposición es a dosis infecciosas más grandes, entonces puede haber gastroenteritis febril y en casos raros puede producirse una enfermedad invasiva. En adultos comprometidos, en adultos ya inmunocomprometidos y en personas mayores que no pueden montar una respuesta inmune eficiente mediada por células T, los focos infecciosos primarios se resuelven de manera inadecuada y Listeria puede liberarse entonces al torrente sanguíneo. Esto es lo que va a producir una bacteriemia febril y eventualmente la infección invasiva del cerebro, ¿no? Del sistema nervioso central. Por otro lado, en mujeres embarazadas, Listeria monocitogenes, decíamos, coloniza el útero, además del hígado y el vaso. Y si bien la infección se controla en estos últimos órganos, los mecanismos de tolerancia inmunitaria placentaria proporcionan un nicho permisivo, de alguna manera, para la proliferación de Listeria monocitogenes. Las bacterias del reservorio placentario liberadas al torrente sanguíneo pueden reinfectar el hígado y el vaso de la madre, lo que contribuye al mantenimiento y a la amplificación de la infección. La diseminación transplacentaria, finalmente, al feto resulta, decíamos, en aborto, muerte fetal, sepsis neonatal, y también se observa una forma congénita de inicio tardío en los recién nacidos, a menudo acompañada de meningitis, cuando el recién nacido logra nacer, ¿no? Logra nacer, pero puede desarrollar meningitis neonatal por causa de Listeria monocitogenes. Entonces, Listeria monocitogenes es una bacteria que vive de manera saprófita, de manera natural, en el suelo y que puede ingerirse a través de los alimentos o bebiendo agua, ¿no? Pero es importante aquí que conozcamos que la importancia de un gen, el gen PRFA, que es un gen de esta bacteria, que usualmente en la vida saprófita pues puede permanecer inactivo, ¿no? Como vemos a la bacteria de color azul, puede permanecer inactivo, pero, pero va a ser de especial importancia este activador transcripcional PRFA porque va a regular la expresión de muchos productos génicos necesarios para la virulencia bacteriana de Listeria, ya cuando ingresa en la célula del huésped. Entonces, PRFA en realidad existe en un estado de baja actividad, pero cuando se propone la bacteria ingresar al huésped, este PRFA se activa y la forma activada tiene ya un asterisco que nos indica que está activado y esta forma activada induce la expresión de productos génicos que son necesarios para la invasión de la célula del huésped.
como la internalina A, la internalina B. También tiene que ver con la lisis de los fagosomas, y ahí tenemos a la listeriolicina, o por sus siglas LLO, con la fosfolipasa C, específica para fosfatidilinositol, o PI-PLC, y la fosfatidilcolina, o PC-PLC. Tiene también que ver con el crecimiento intracelular, y ahí tenemos al transportador de hexosa 6-fosfato, o por sus siglas HPT. Tiene también que ver con la propagación de célula a célula, y ahí tenemos a la proteína inductora del ensamblaje de actina, o ACT-A, y por supuesto tiene que ver también con la polimerización de la actina, de los filamentos de actina, que se muestra en color turquesa, que finalmente sirve como un mecanismo de propulsión a chorro que le va a permitir trasladarse de célula a célula infectada a la bacteria. Después de la ingestión de alimentos contaminados, la bacteria puede atravesar, decíamos, la barrera intestinal y extenderse al torrente sanguíneo a través de los ganglios linfáticos para diseminarse a los tejidos blanco, a los tejidos target, como el hígado y el vaso. Pero en individuos inmunocomprometidos, nos dice el autor, Listeria monocitogenes puede cruzar la barrera hematoencefálica o también la barrera fetoplacentaria y causar meningitis, sepsis, parto prematuro o aborto potencialmente fatales. Esta otra lámina también nos muestra de manera muy clara, muy gráfica, cómo es el ciclo de vida de esta bacteria tan interesante dentro de la célula y cómo va pasando de célula a célula, ¿no? Entonces vemos en el estadio 1 o en la etapa 1 que gracias a la internalina A y la internalina B es que se produce la entrada de la bacteria. Y en el estadio 2, las bacterias escapan de la vacuola endocítica a través de la acción de factores secretados, específicamente la toxina formadora de poros o listeriolicina O, que ya la mencionábamos. También, en segundo lugar, por la PLCA y la PLCB, pero fundamentalmente por la listeriolicina O. En tercer lugar, las bacterias luego se multiplican, decíamos, en el citosol, y ahí vamos a tener que entra a tallar una tercera internalina, la internalina C. La internalina C que en el cuarto y quinto lugar va a tener una acción fundamental también, además de la actina A, de la proteína bacteriana ACT-A, porque es esta internalina C y la proteína bacteriana ACT-A las que van a permitir la propagación de la bacteria entre las células. Entonces acá vemos de una manera un poco más detallada que son dos internalinas las que producen el ingreso de la bacteria en la célula, la internalina A y la internalina B, la que produce el ingreso de la bacteria por primera vez, si se quiere. Luego tenemos a otro factor de virulencia, que es la listeriolicina O, que le permiten escapar de las vacuolas o de los fagosomas. Y luego tenemos a otros factores de virulencia como la proteína ACT-A, que con la formación de los filamentos de actina y la propulsión a chorro va a pasar hacia otras células, pero ayudada también por una tercera internalina que entra a tallar recién aquí, que es la internalina C. Hace poco, en diciembre del 2020, se publicó este artículo respecto a la ruptura dependiente de la internalina A y la internalina B de la barrera placentaria por Listeria monocitogenes. Entonces vean ustedes el rol que también juegan estas dos internalinas, pero en relación a la barrera placentaria. Entonces quería traer a colación este artículo porque nos muestra, ¿no?, dos imágenes bastante gráficas respecto a la acción de estas dos internalinas. En la imagen A
vemos a la barrera placentaria que se encuentra expuesta a la Listeria monocitogenes, que son estas bacterias de color verde, y el sincitio trofoblasto expresa la ecaderina, que es accesible para las bacterias desde la sangre materna. Y en la imagen B vemos que la Listeria monocitogenes se adhiere a este sincitio trofoblasto mediante la interacción de la internalina A con la ecaderina, y se requiere la internalina B para la entrada de Listeria monocitogenes mediante la activación del denominado PL3K en el sincitio trofoblasto, lo que conduce a los reordenamientos del citoesqueleto de actina necesarios para la internalización bacteriana. También les invito a revisar este texto que nos habla sobre las manifestaciones clínicas de la listeriosis, ¿no? que es una enfermedad causada por la Listeria monocitogenes y produce dos formas de listeriosis, la gastrointestinal no invasora y la listeriosis invasora. En individuos inmunocompetentes, la listeriosis no invasora se presenta como un cuadro típico de gastroenteritis febril, presentándose fiebre y diarrea. Puede comprometer diversos órganos, teniendo particular predilección por el sistema nervioso central. En pacientes inmunosuprimidos, la listeriosis se puede manifestar como un cuadro de septicemia o meningoencefalitis. Entonces, básicamente, es importante que diferenciemos entre esta listeriosis gastrointestinal no invasora y la listeriosis invasora. Es importante que recordemos que no solamente son la septicemia y la meningitis o meningoencefalitis, sino que también Listeria monocitogenes puede producir una gran variedad de infecciones localizadas, como conjuntivitis, infecciones de la piel, linfadenitis, abscesos hepáticos, abscesos cerebrales, peritonitis, entre muchas otras, ¿no? Y el autor en esta imagen, en esta publicación, nos muestra un cuadro de hidrocefalia secundaria a meningoencefalitis por Listeria monocitogenes en un adolescente de 14 años de edad, con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, ¿no? Pero entonces veamos cómo es una amplia variedad de condiciones que pueden producirse a raíz de la infección por Listeria monocitogenes. Veamos este cuadro comparativo que, si bien es cierto corresponde a la Unión Europea, nos presenta las principales zoonosis bacterianas, entre ellas la salmonelosis, la listeriosis que estamos estudiando, la campylobacteriosis y la yersiniosis. Podemos observar que en realidad la listeriosis se presenta, si ponemos en contexto y la comparamos con las otras infecciones mencionadas, se presenta en un número muy reducido de casos. Pero quería traer a colación esta imagen porque es importante que sepamos que, si bien es cierto, se produce en un número no muy grande de casos, es importantísimo que igual la conozcamos, que la estudiemos debido a las distintas consecuencias graves, muchas de ellas, que puede causar cuando somos o nos vemos infectados por Listeria monocitogenes. A lo largo de los años han habido distintos brotes de listeriosis asociados al consumo de alimentos contaminados en Estados Unidos, en la Unión Europea, y básicamente miren ustedes cuáles son los distintos alimentos que más se repiten: el queso, las salchichas, ¿verdad? Y fundamentalmente el queso. Si sacamos un estimado de cuál es el alimento que más frecuentemente se encuentra en esta tabla, son los quesos, ¿no? En Estados Unidos, en Londres, en Francia. Entonces es importante que sepamos que la listeriosis se transmite a través de los alimentos contaminados, y al menos este autor nos muestra cuáles son aquellos alimentos que contenían a esta bacteria o por los cuales fueron transmitidos en mayor proporción, que son los quesos, las leches, los pollos, etcétera. El siguiente caso
corresponde a una recién nacida de 9 días que es trasladada al hospital por sus padres, que explican que lleva ya 10 horas incapaz de poder mamar y con dificultades para abrir la mandíbula. Entonces, probablemente no puede ser amamantada debido a que la recién nacida presenta esta dificultad para abrir la mandíbula. Los padres habían detectado un exudado maloliente en la altura del cordón umbilical durante los días anteriores. Entonces, ¿qué otros datos tenemos importantes? Tenemos que la paciente presenta el denominado trismo, el denominado epistótonos, y es aquí que les invito a revisar respecto a cuáles son las características de este trismo, de este epistótonos que está presentando la niña, porque son características o son signos característicos de la enfermedad que vamos a revisar causada por la bacteria que vamos a estudiar en esta oportunidad. Entonces la niña o la recién nacida presentaba trismo, epistótonos e hipersensibilidad, además del exudado maloliente. Entonces, ¿de qué posible cuadro podríamos estar hablando? En primer lugar, puede tratarse de una meningitis. Puede ser meningitis bacteriana o puede ser meningitis viral o vírica. Puede tratarse también de un caso de tétanos causado por Clostridium tetani, que es una bacteria. Puede tratarse de un caso de sepsis o puede tratarse de un caso de envenenamiento con estricnina. Los criterios que menciona el autor son los siguientes. Se debe considerar un diagnóstico clínico de tétanos y los síntomas y signos característicos de este síndrome en neonatos tienen un diagnóstico diferencial muy limitado. Las reacciones distónicas tan graves son infrecuentes y pueden estar causadas por un número muy limitado de fármacos. Los neonatos y lactantes pueden presentar muy pocos signos clínicos sobre los que basar el diagnóstico. La presencia de parálisis puede sugerir un trastorno neurológico como el mismo tétanos. La meningitis suele producir letargia en vez de parálisis. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con el paciente? La paciente ingresó al hospital y en el cultivo del cordón umbilical crecieron varios microorganismos anaerobios, como Clostridium, estafilococos y estreptococos. Pero acá la pregunta es, ¿estafilococos y estreptococos tendrán el potencial de causar los signos que hemos mencionado como trismo, epistótonos, esta distonía muscular y tal? Entonces, esas características son más bien propias de Clostridium y es por eso que vamos a hablar de Clostridium tetani. Seguramente muchas veces hemos escuchado hablar del tétanos, que se puede transmitir cuando nos pinchamos, por ejemplo, con algún alambre o con algún fierro oxidado, pero en realidad, como vemos en esta imagen, el Clostridium tetani puede tener distintas fuentes de contagio, ¿no? Desde las mordeduras de algunos animales, como los perros, o también heridas punzocortantes, el hecho de realizarse piercings y tal, las mencionadas ya heridas causadas por fierros oxidados o cuando pisamos quizá algún fierro oxidado, etcétera, ¿no? Entonces, en todos estos medios es en donde se puede alojar el Clostridium tetani causante de esta enfermedad denominada tétanos. En esta imagen, que es una figura o es una pintura del año 1800, observamos un signo característico del tétanos, que es el epistótonos. Ya mencionábamos en el caso clínico el epistótonos. Este epistótonos corresponde a una postura rígida característica de los que sufren infección por Clostridium tetani. Es reconocible por la contracción o rigidez de los músculos de tal forma que el cuerpo queda curvado, inclusive hacia atrás, en forma de una C invertida, ¿no? Con la cabeza y con los pies hacia atrás. Entonces, el tétanos puede producir esta postura denominada epistótonos.
Respecto a la transmisión, ya decíamos que tétanos puede ser o puede adquirirse principalmente por la mordedura de algún animal o por entrar en contacto o hacernos una herida con algún fierro contaminado, con algún fierro oxidado. Entonces es importante considerar que son distintas las fuentes por las cuales podemos adquirir esta enfermedad. El tétanos es causado por Clostridium tetani, es un patógeno clostridial y evidentemente tiene una serie de factores de virulencia, una serie de factores de virulencia. De estos factores de virulencia que vemos en la imagen, es importante que consideremos uno en particular, la tetanolicina. La tetanolicina, que va a ser la responsable, es una toxina responsable de las manifestaciones clínicas del tétano. Muchas especies de clostridios producen enzimas que son importantes para la adquisición de nutrientes y la evasión de las defensas del huésped. Sin embargo, algunos clostridios generan este tipo de toxinas que mencionábamos, que causan las características distintivas de la enfermedad, ¿no? En este caso la tetanolicina, y que es una toxina que va a tener actividad relacionada pues a los signos característicos de la enfermedad, ¿no? A nivel neurológico fundamentalmente y que luego se van a ver traducidas pues en cuadros como el epistótonos, el trismus, etcétera. En esta lámina observamos a la molécula de la toxina tetánica, ¿no? Que básicamente se compone de dos dominios, ¿no? Un denominado dominio de cadena pesada y un denominado dominio catalítico de cadena ligera, ¿no? O LC, ¿no? La cadena pesada es la que vemos representada por la letra HC y la de cadena ligera es la que vemos representada por las letras LC de la molécula. Entonces, la cadena ligera tiene además un componente correspondiente al zinc. La actividad proteolítica es dependiente del ion zinc y se indica la posición de la escisión de la molécula de toxina tetánica por la papaína también. En esta lámina podemos observarlo de una manera mucho más clara porque observamos que tanto la toxina tetánica como la toxina botulínica, que corresponde a otro Clostridium, pero observemos la toxina tetánica, que son los puntos azules, ingresan por endocitosis a la neurona motora y observamos el transporte retrógrado precisamente, ¿no? Cómo va atravesando toda la neurona a través del axón y luego en el citoplasma se bloquea la liberación de los neurotransmisores. Entonces, todos estos mecanismos finalmente van a derivar en un desarreglo neuronal y del sistema nervioso que va a derivar finalmente en manifestaciones como propias del sistema nervioso central, como la rigidez, la parálisis, el epistótonos y el trismo. En el lado izquierdo de la imagen vemos las diferentes estructuras correspondientes a Clostridium tetani. Tenemos en primer lugar a la forma de espora, que luego se va a convertir en célula vegetativa y a partir de acá es que se van a liberar la toxina tetánica con los dominios que ya hemos mencionado, la correspondiente a la cadena pesada y a la cadena ligera, ¿no? Con el correspondiente dominio dependiente de zinc. Y en el lado derecho vemos nuevamente cómo desde, la, desde ya el sistema nervioso central se recibe la toxina tetánica que ha viajado desde la superficie del organismo. Es decir, nos pinchamos con algún objeto, con algún fierro, con una mordedura de perro, con una herida punzocortante. Este daño a nivel muscular va a permitir la entrada de la toxina tetánica que va a introducirse dentro de las neuronas y va a ir viajando por las neuronas, descendiendo, como vemos en la imagen, descendiendo por las neuronas motoras periféricas y por el transporte retrógrado, ya dijimos cuál es la vía retrógrada, van a dirigirse hacia las neuronas que van a alcanzar el sistema nervioso
central. Y de esa manera es como se van a inhibir la liberación de algunos neurotransmisores que van a derivar finalmente en la aparición de los síntomas propios de la enfermedad del tétanos. Cuando una persona desarrolla tétanos va a desarrollar también distintos signos y síntomas. Entre ellos, el más frecuente era el que ya mencionábamos, el trismus. También vamos a presentar una tensión muscular generalizada, rigidez muscular, disfagia, en algunos casos disnea, espasmos musculares, aumento de la temperatura corporal, aumento de el pulso. Entonces, pero principalmente son trismos y la tensión muscular generalizada, y quienes van a estar de manera frecuente en los casos de tétanos. ¿A qué nos referimos cuando decimos trismos? En la siguiente lámina vamos a ver una imagen característica del trismo, que es esta rigidez en el rostro que no nos va a permitir expresar o abrir inclusive la mandíbula o hablar mucho menos. Entonces son dos signos característicos que ya vamos conociendo. El epistótonos, vimos una imagen, un cuadro del año 1800 en qué consiste esa rigidez generalizada en todo el cuerpo, pero también el trismo, que es esa rigidez a nivel del rostro, en la siguiente lámina. Vemos entonces aquí un cuadro de trismos, que es un cuadro en realidad bastante preocupante, porque la persona en realidad no tiene la posibilidad para realizar ninguna expresión. Es una persona que quisiera hablar, decir algo, mover la boca, pero no puede. Sencillamente no puede porque tiene todos los músculos paralizados que van a permanecer en esta posición, ¿no? Que es característica del trismo por tétanos. Finalmente revisemos algunos datos epidemiológicos. Esta es una enfermedad ubicua, o las esporas de la bacteria son ubicuas y se encuentran en la mayor parte de los suelos y pueden colonizar el tracto digestivo de humanos y animales. La exposición a las esporas es frecuente, pueden encontrarse en cualquier lugar, son esporas ubicuas, pero la enfermedad es infrecuente, excepto obviamente en países en vías de desarrollo donde hay un déficit o un difícil acceso a la vacunación y a los cuidados médicos. Entonces, las esporas pueden encontrarse en cualquier lugar, una persona puede hacerse heridas, pero eso no implica que desarrolle la enfermedad, ¿no? Va a desarrollar la enfermedad cuando la persona no está debidamente vacunada, o cuando, si desarrolla la enfermedad, no hay los cuidados médicos necesarios que eviten que progrese la enfermedad a los cuadros más graves. El riesgo es mayor en personas con una inmunidad inducida por la vacunación, por una vacunación inadecuada, y finalmente la enfermedad no induce inmunidad.